Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Isabel Guerra, museóloga. Hemingway en el arte musical. A través de este trabajo se realiza un análisis de las preferencias artísticas del escritor en la sección Discos y Grabaciones del museo, identificando los géneros e intérpretes más representativos. Por ello, la autora se propuso como objetivo general determinar los principales factores que influyeron en el desarrollo de la sensibilidad musical de Ernest Hemingway. Para comprender cómo influyó la familia en la educación musical del niño Ernest, es fundamental partir de sus antecedentes asociados a la parte materna. El biógrafo cubano Norberto Fuentes se refirió en Hemingway en Cuba a un documento enviado por Grace Miller como regalo de cumpleaños a su hijo. Según el investigador, fue escrito por la misma Grace y corresponde a la fecha del 25 de julio de 1940. Recoge unas memorias publicadas por William Edward, tatarabuelo de Ernest, en la que habla mucho de su padre, el Dr. Edward, un hombre de talento. La celebridad de su nombre como músico, compositor y hombre de letras hizo que la Universidad de Oxford le confiriera el grado honorario de doctor en música. Comenta además sobre las actitudes musicales que heredó William Edward de su padre, destacándose como ejecutante del violín, siendo admirado por ilustres compositores de la época como el italiano Niccolò Paganini, quien fue su maestro. David Sanderson, en Ernest Hemingway, caracteriza a la mujer de la sociedad de Opar a través de Grace Miller, resaltando sus orígenes ingleses con una educación estricta y refinada, lo cual constituyó sin duda un paradigma de la sociedad de aquella época, matizada por un buen gusto hacia las artes, como es de suponer un ambiente propicio para el conocimiento de la música, donde ella llegó a desempeñar un rol preponderante en la posterior enseñanza a sus hijos. El catedrático español Andrés Arena estimó que el arte musical ocupó un papel relevante en la familia Hemingway, destacando dos influencias principales en la vida del escritor: la naturaleza por la parte paterna y la música por la materna. La investigadora Elisa Pérez Fernández, en su trabajo La sensibilidad artística del escritor, cita un fragmento de una carta de Hemingway dirigida al crítico de arte Bernard Berenson en 1953, en la que se incluyen elementos musicales. Señala que en otra correspondencia dirigida a Arthur Misener, fechada en Finca Vigía el 1 de junio de 1950, Hemingway le expresaba que estaba a punto de poner en su tocadiscos un programa mixto de Fastwater y Mozart, que le resultaban juntos maravillosos. Con el paso del tiempo, su trabajo periodístico y su oficio de escritor le darán la posibilidad de conocer la cultura de muchos países. Recordemos su etapa en París en 1921, aceptando la sugerencia de su amigo el novelista Sigurd Andersen, cuando éste le dijo: «Id a París, allí se toman en serio el arte». Cuánta riqueza musical fue descubriendo en sus viajes a España, donde no podían dejar de ofrecerle en la celebración de sus 60 cumpleaños en la casa de Bill Davis un baile con música flamenca. En entrevista al periodista George Plimpton de la Paris Review, publicada en 1958, Hemingway expresa algunas ideas relacionadas con sus conocimientos musicales. A la pregunta si había tocado alguna vez un instrumento, responde: «Solía tocar el violonchelo. Mi madre me sacó de la escuela todo un año para que estudiara música y contrapunto. Creía que yo tenía dificultades, pero yo carecía de todo talento. Tocábamos música de cámara. Mi hermana tocaba la viola y mi madre el piano. Ese violonchelo, yo lo tocaba peor que nadie en el mundo». Resulta interesante la respuesta de Hemingway sobre a quienes consideraba sus antecesores literarios, de quienes más había aprendido, pues incluye no solo un determinado grupo de escritores influyentes en su creación, sino que menciona pintores y músicos clásicos como Bach, Mozart y agrega: «Me llevaría un día a recordarlos a todos y además daría la impresión de que estoy escribiendo una erudición que no poseo, en lugar de tratar de recordar a todos los que han influido en mi vida y en mi obra». Existen en la colección Discos y Grabaciones más de 900 piezas. Después de analizar una muestra de 600,
de intérpretes que fueron relevantes en su época, se pudo constatar que aproximadamente 350 están relacionadas con artistas que alcanzaron gran popularidad en un periodo de años que comprende de 1930 a 1950. Algunos tuvieron la posibilidad de conocer personalmente al escritor. Es posible que Hemingway haya adquirido estos ejemplares de su discoteca en ferias, eventos internacionales, o hayan sido obsequios de amigos, familiares u otras personas que querían conocerlo. En esta primera parte del análisis realizado se evidenció un predominio de los siguientes géneros musicales: el jazz, la música clásica y géneros asociados a la cultura española, teniendo en cuenta la calidad de sus exponentes. En el primer grupo del jazz se encuentran discos de los populares estadounidenses Artie Shaw, Benny Goodman, el reconocido como más innovador y carismático del género Louis Armstrong. Existen Glenn Miller y su orquesta, Billie Holiday, el gran Fats Waller, Fletcher Henderson, entre otros. La segunda agrupación está conformada por la música clásica, con piezas de relevantes maestros de los siglos, principalmente del 18 al 20, representadas por figuras célebres como Beethoven, Debussy, Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini. Además, se integran significativos compositores rusos que se destacaron en el ámbito clásico, aunque tuvieron tendencia al folclorismo en sus obras, como Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff, Aram Hachaturian, el compositor de origen armenio que integró la música moderna y el ballet clásico. Yuri Paporov comenta en su biografía sobre la visita de Hachaturian a Finca Vigía en 1960, encontrándose en La Habana como presidente de la Asociación Soviética de la Amistad y la Colaboración Cultural con los países de América Latina. En el tercer grupo, atendiendo a su diversidad genérica, se incluye una amplia gama de música española que comprende zarzuelas, pasodobles, boleros, flamencos. Entre los artistas podemos citar al notable compositor Manuel de Falla, el célebre violinista y director de orquesta Pablo Casals, Isaac Albéniz, interpretaciones de la Orquesta de Cámara de Madrid y de zarzuelas tan populares como La Verbena de la Paloma. Otros volúmenes contienen marchas españolas y canciones a guitarra, interpretadas por el destacado guitarrista de flamenco, fundador del estilo popular actual, Carlos Montoya, con su hermana Trinita en Las Castañuelas. Durante la Guerra Civil, en su trabajo de corresponsal, Hemingway se integraba a un grupo heterogéneo de generales, fotógrafos, escritores, con los que compartiría. Así se relacionó con el cantante norteamericano y activista Paul Robinson. Fuentes en su libro rememora un encuentro entre Hemingway y Robinson en el Hotel Majestic de Barcelona. Destacamos en otro orden álbumes que incluyen canciones de música ligera, propias del cancionero internacional, como baladas instrumentales de afamados pianistas y la llamada mejor estrella femenina de todos los tiempos, Marlene Dietrich. El autor español Arenas refiere que Hemingway conoció a la cantante de regreso a Europa en 1933, cuando venía de África de su primer safari. Enrique Cirules, en Hemingway, ese desconocido, hace alusión a Cuba como portadora de una cultura mestiza, musical, fascinante y casi mágica. Tal vez por eso el escritor norteamericano se sintió atraído por ciertas melodías. Podemos apreciar una pequeña selección latinoamericana con nuestra música, diversos cantantes de son, cha-cha-cha, bolero, guaracha de la reconocida internacionalmente Rita Montaner, el prestigioso Ernesto Lecuona, entre otros cantantes mexicanos y puertorriqueños. Los años de fabricación de estas piezas comprenden un periodo de 1930 a 1957. Entre los países fabricantes de estos discos se encuentra en primer lugar Estados Unidos, pero también está representada Europa por Inglaterra y España, en menor medida Cuba, Panamá y Puerto Rico. Otro aspecto interesante resultan las marcas de fabricación, hoy sellos discográficos de aquellas épocas, predominando 3 estadounidenses: la Columbia Records, considerada la más antigua en la grabación de sonido, también la RCA Victor, cuyos inicios datan de 1929, y la Decca Records, creada por aquellos años. Conclusiones. La sección discos y grabaciones de la colección del Museo Ernest Hemingway se distingue por presentar una amplia calidad de intérpretes y géneros en sus piezas, en la que se destacan países como Estados Unidos, España, Rusia, Italia y Cuba. Es una importante muestra de la alta sensibilidad artística musical del escritor, determinada por 3 factores fundamentales. 1. La educación que recibió por la parte materna en su niñez, influenciada por la sociedad de aquella época y por una cultura musical heredada de su madre. 2.
el conocimiento adquirido a través de la literatura, sus estudios y trabajos periodísticos sobre las distintas corrientes del arte universal. 3. La participación en eventos culturales significativos de las distintas manifestaciones, relacionándose con personalidades influyentes del ámbito cultural, político y social de la época. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio.